En este vídeo vamos a ver una prueba de aceite usado de un vehículo turbo diésel Euro 6. En concreto tenemos un Audi Q5 con mecánica 2000 TDI. Esta muestra de aceite usado tiene 20.000 kilómetros recorridos. Me la ha enviado un suscriptor que se llama José y aprovecho para darle las gracias. Es para poder ver cómo se está comportando este aceite con 20.000 kilómetros. En concreto, el aceite utilizado es el Shell Helix Ultra AVL Profesional 0W30. Ese modelo de aceite de Shell es un aceite con norma de grupo VAC 504-507 y también tiene la norma ASEA-C3. En este vídeo me voy a centrar exclusivamente a lo que respecta a las pruebas de viscosidad con viscosímetro capilar a 26 grados, a 40 grados y a 100 grados. Y también voy a aportar pruebas de caída de gota. Y de alguna manera vamos a intentar comprender lo máximo que se puede de una muestra de aceite usado. Vamos a ver si con una prueba alternativa, comparando muestra de aceite usado, aceite virgen, comparando con otras muestras de aceite usado, muestras que ya sabemos qué porcentaje de hollín llevan, a ver si podemos sacar algo en claro, a ver si podemos deducir algo sin tener que hacer un análisis de aceite usado. Este vídeo no tiene la intención de reemplazar lo que es el trabajo de un laboratorio, es simplemente pura afición. Esto se está haciendo de manera prácticamente casera, en plan aficionado, para ir comprendiendo algo más que un laboratorio de aceite usado no nos puede ofrecer. Así que si te interesa aprender algo diferente, algo nuevo, algo que no has visto ni tan siquiera de un laboratorio de aceite usado, pues quédate en este vídeo y vas a comprender un par de cositas al respecto de estos aceites usados. Antes de continuar, déjame explicarte algo al respecto de ese motor y de ese vehículo y del uso que está realizando el familiar de José. Entonces, este motor 2000 TDI es el mismo motor que yo llevo en mis dos vehículos, Audi A3 y Audi A4. Este modelo del 2017 es el de la familia EA288 que utiliza viscosidad 5W30 y 0W30. Básicamente está pidiendo la norma 504-507. A partir del año 2022 estos motores ya están utilizando aceite 0W20 norma 508-509 del grupo VAC. Entonces, el familiar de José está realizando diferentes trayectos. Este vehículo tiene una velocidad media según el contador, según digamos lo que se está marcando el propio contador de horas del vehículo. Tiene una velocidad media de 56 km por hora y esto nos da 357 horas de uso para un intervalo de 20.000 kilómetros. Esto en principio supera los 250 horas de uso que sabemos que deben de ser lo máximo de lo máximo, y en este caso este aceite es de comprender que se ha pasado 3 pueblos de lo que sabemos que va bien. A partir de ahí es un poco bastante dudoso de cómo va a estar ese aceite. Entonces, este hombre está realizando diferentes trayectos. En principio, todos los trayectos que está realizando no son iguales, pero los trayectos favorables que está realizando a lo largo del mes son dos trayectos de 80 kilómetros. Y luego, en algún momento, tiene un cambio de ruta que está realizando diferentes trayectos de 25 kilómetros por dos, es decir, ir al trabajo y volver. Parece ser que debe de tener un diferente trabajo, o bien, digamos, la ruta es completamente diferente. Puede ser perfectamente un desplazamiento a otro lugar de trabajo. Es igual, eso a nosotros no nos interesa, nos interesa el perfil de uso. En principio, este perfil de uso tiene pinta de ser bueno y por lo tanto las regeneraciones cuando empiezan se pueden llevar al cabo. No se cortan mucho las regeneraciones, básicamente porque con un trayecto de 80 kilómetros yo entiendo de que se necesitan alrededor de 20-30 kilómetros para poder realizar, digamos, lo que es la regeneración del filtro de partículas en condiciones. Obviamente él no controla, no tiene ningún tipo de monitoreo tipo CAN Scanner, tipo BACDPF,
no sabe si está llevando al cabo las regeneraciones, no se fija en eso en absoluto. Y bueno, pues yo me inclinaría a pensar de que en este vehículo, con ese perfil de uso, las regeneraciones, digamos, se hacen de alguna manera un poquito más favorable que otro vehículo que hace corto y que las corta continuamente. Si bien este motor, básicamente en función del año, puede hacer regeneraciones prácticamente cada 500 o incluso más kilómetros en función del software que tiene instalado este vehículo. Yo, por ejemplo, en mi Audi A4, las regeneraciones son fijas. Cada 475 kilómetros se hace una regeneración independientemente del estado del filtro de partículas. Puedo tener una conducción muy eficiente, tener, digamos, el hollín a la mitad, prácticamente 12, 13, 14 gramos, y salta la regeneración. Por lo tanto, yo no sé este vehículo, cómo tiene el software, cómo está regenerando, pero bueno, ahí sabemos de que hay vehículos que pueden llegar a 800, 900 kilómetros fácilmente sin regenerar. Entonces, cada vehículo es un mundo. Bien, ya para terminar, este vehículo equipa doble válvula EGR de baja y de alta presión. No estoy seguro, debería de ser así, básicamente porque si yo tengo un A4 que lleva prácticamente el mismo motor, es Euro 6, de alguna manera este Q5 también Euro 6 con AdBlue debería de tener exactamente la misma configuración. No obstante, eso se puede ver con un simple software, con un programa, con una aplicación que se llama CanScanner Pro, que vale 6 euros, y de esta manera se puede ver el funcionamiento de las dos válvulas EGR. Entonces, yo me inclinaría a pensar de que con ese buen perfil, bastante razonable, bastante bueno, y un vehículo con doble válvula EGR de baja y de alta presión, este vehículo debería tener buena, digamos, buen manejo del hollín y no debería estar muy cargado digamos, aceite con demasiado hollín. Para los que no saben lo que es válvula EGR de baja y de alta, básicamente es muy simple. La válvula EGR de baja es, digamos, la válvula que recibe el flujo después, digamos, de lo que es el DPF, el filtro de partículas, y de alguna manera todos los gases que salen de ahí son limpios. Ahí va un gas caliente y de esta manera entra en la cámara de combustión y de ahí se reduce, digamos, lo que es la temperatura de combustión y automáticamente bajan los NOx. Básicamente ese es el fin de la válvula EGR, no tiene más historia y más misterios. Bien, vamos directamente con las pruebas. Ya está bien de tanta charla. Este aceite Shell Helix Ultra AVL 0W30 tiene, digamos, en la prueba de viscosidad de aceite virgen a 26 grados. Lo he probado no hace mucho, el año pasado, en el verano, digamos otoño. He probado este aceite y me ha dado 22,56 minutos. Tengo entendido que esto es perfectamente acorde y normal para un aceite con esta viscosidad 0W30. Si queréis echar un vistacito a lo que es la lista de reproducción de la marca Shell, ahí podéis encontrar aceites 5W30 con C2 y C3 que tienen aproximadamente 23 y algo sin llegar a 24. Básicamente ese modelo de aceite 0W30 es bastante interesante de que se está manteniendo cerca de 23 minutos. Para ser un 0W30 es bastante interesante. Y bien, este modelo de aceite, digamos, probado con 20.000 kilómetros, 357 horas de uso en este modelo Audi Q5 con mecánica 2000 DDI Euro 6. En una triple prueba me ha dado aproximadamente 20,30 segundos. En la primera prueba 20,22, en la segunda 20,46 y esto es una media de 20,30. Si comparamos esto con el aceite virgen, tenemos una reducción aproximadamente de 2 minutos y medio, algo que considero completamente normal, básicamente porque las pruebas que yo realizo utilizando un aceite virgen, le añado combustible
y realizo la prueba y veo de que con combustible baja muchísimo el tiempo. Por lo tanto, aquí en ese aceite, indudablemente, combustible hay. ¿Cuánto es? No lo sé. No lo puedo, digamos, contabilizar. Pero es una prueba bastante interesante, simple, buscando esto, intentar ver qué degradación puede tener un aceite usado en esa prueba de viscosidad a 26 grados sin la participación del polímero espesante. Básicamente se entiende de que el polímero espesante a 26 grados no está actuando y de alguna manera si en el aceite hay combustible pues se puede observar una bajada de tiempo. Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 40 grados del aceite usado. Aquí tenemos una triple prueba y bueno, pues en esa triple prueba, pues digamos lo que es el resultado medio está en 57 centistoques. ¿Qué nos puede decir esto? Pues comparado con lo que es el aceite virgen, que está alrededor de 58,7, 59, pues que no ha bajado bastante en exceso. Básicamente es sorprendente de que el aceite usado a 40 grados se ha mantenido muy cerquita a lo que es el, digamos, lo que es el aceite virgen. Obviamente, eso son pruebas y bueno, pues yo no tengo un laboratorio, esto es una prueba bastante en plan aficionado y yo realizo ese tipo de pruebas y cuando yo comparo con, digamos, cuando yo envío las muestras al laboratorio, los resultados son bastante acorde, bastante parecido a lo que mide el laboratorio. Por lo tanto, tengo entendido, comparando con todo lo que estoy enviando al laboratorio y todo lo que estoy midiendo, de que las pruebas están bastante parejas. Obviamente puede haber siempre algo arriba, algo abajo. Y bien, aunque nosotros cogemos la medición más baja que yo he realizado, que son 56,6, y el aceite virgen tiene 58,7, aún así la bajada de viscosidad a 40 grados no es demasiado excesiva, es bastante razonable, ¿de acuerdo? Bien, a continuación vamos a ver la prueba de viscosidad a 100 grados. Nuevamente tenemos una triple prueba, tenemos una medición de 10,56, 10,60 y 11,4. Aquí, entre la primera y la segunda medición, vemos que son bastante parejas y la tercera, la verdad es que se dispara bastante por encima de las dos primeras. Aquí lo más lógico es utilizar la media entre estas dos que son bastante parejas y esa tercera que se ha disparado demasiado, pues dejarla un poco de lado. Entonces, yo diría que el aceite está rondando 10,55 aproximadamente, 10,60 centistoques. Este aceite medido según ficha técnica, digamos según digamos lo que ha especificado el fabricante, son 11,9. Entonces tenemos aproximadamente un punto y medio de bajada de viscosidad. Nuevamente, mis pruebas de viscosidad a 100 grados son bastante parejas con todo lo que están midiendo digamos, este laboratorio. Y de alguna manera yo sé que la calibración de mi viscosímetro capilar es bastante acorde, bastante razonable con lo que está midiendo el laboratorio. Entonces tengo entendido de que la viscosidad me cuadra perfectamente. Bien, una vez terminadas las pruebas de viscosidad a 26, a 40 y a 100 grados, ahora vamos a ver la prueba de caída de gota. Esta prueba de caída de gota probablemente le pueden llamar la atención a mucha gente de que puede parecer un poco chapucera, un poco así, digamos, como llamarlo de alguna manera rara, pero esto básicamente será por puro desconocimiento, ¿de acuerdo? Los que ya llevamos un tiempo en eso de los aceites, del aceite usado, de conocer, digamos, todos los troquillos y todo lo que se está haciendo a la hora de hacer una evaluación, pues para nosotros esto es una prueba incluso más interesante que una prueba de laboratorio. Entonces, cuando yo he empezado el canal, tenía cierto número de informes y ese cierto número de informes a mí me daba una información. Y con el paso del tiempo yo he ido enviando más y más informes y entonces, pues bueno, pues yo tengo bastante ampliado
todo lo que estoy enviando y todo lo que estoy probando. En esas pruebas, digamos, en todos estos análisis que se han enviado, pues básicamente se va obteniendo una información bastante valiosa comparando y comparando entre una muestra y otra. Entonces, yo guardo muestras de todo lo que he enviado, yo lo guardo, yo tengo una cantidad de aceite en mi casa que parezco un laboratorio, literalmente. Entonces, mm, yo puedo hacer una comparativa entre muestras de aceite usado y puedo entender con una simple, digamos, caída de gota, un aceite cuando es cargado de hollín y un aceite cuando no es cargado de hollín. Entonces, el laboratorio, cuando nos está marcando menor a uno, básicamente no nos deja ver cuál es la diferencia entre un aceite y otro. Y esto es bastante triste y deberían de medir siempre en todo caso el hollín, sea 1, 0,1, 0,2, 0,3. Lo tienen que medir siempre, igual que el combustible. No me pueden poner menor a 2 y no medirlo. Tienen que medirlo siempre. Para algo estamos pagando. Prefiero pagar un análisis un poquito más caro, pero me tienen que medir siempre. Hasta ahora lo que sabemos es que cuando ellos marcan menor a 1 es que el anín no es muy elevado. Vale, de acuerdo. Entonces, los últimos análisis que estoy enviando, hay ciertos aceites que ya han salido con 0,2, uno con 0,3, otro con 0,4. Y bien, es cierto que estos aceites, muchos de estos aceites van cargadete, van con bastante carga de hollín. Entonces, haciendo una prueba de gota, esto queda perfectamente representado en esta prueba de gota. Las pruebas de gota hay que hacerlas con mucha paciencia, no hay que poner mucho aceite, no hay que poner poco aceite, hay que hacer una prueba, digamos, una caída de gota limpia, bien centrada, dejar secar 24 horas. El papel de impresora tiene que ser de densidad 80 y de esta manera pues se va viendo diferencia. Yo, para todas las personas que quieren aprender de esto, recomiendo que se vayan guardando muestras de aceite usado del final de intervalo y en algún momento dado, pues ir realizando esas pruebas y hacerlas, digamos, en el momento exacto todas las pruebas. No hacer una prueba, guardar la muestra y luego, pasado 3 4 meses, hacer otra prueba con una prueba que ya estaba realizada hace 3 4 meses atrás y comparar. Eso no vale. Tiene que hacer en el mismo instante todas las pruebas que tengas que hacer y comparar, ¿de acuerdo? Si no tienes con algo que comparar, viendo una caída de gota sola por sí mismo, pues no dice mucho, pero si tú haces la caída de gota comparativamente como yo te estoy mostrando en pantalla, de esa manera puedes observar de que hay mucha diferencia entre una muestra y otra. Entonces, en pantalla te estoy poniendo 12 muestras de los últimos aceites que yo he probado, algunos que ya se han enviado al laboratorio y tal. La muestra de este Audi Q5 con 357 horas de uso y 20.000 kilómetros son el número 5 y 6. Y estas muestras, obviamente, este aceite nos ha enviado al laboratorio, no tenemos una analítica y no sabemos un carajo de cuánto es. Pero si yo tengo otras muestras que ya he enviado previamente al laboratorio, he tenido resultados y de esta manera yo puedo saber aproximadamente este Audi Q5 con 350 horas de uso, cómo va de hollín, sin necesidad de yo tener que enviar esta muestra al laboratorio. La siguiente pantalla que te pongo, digamos, la siguiente foto en pantalla que te pongo es con porcentaje de hollín que yo he obtenido de los últimos resultados que yo he enviado. Entonces, si observamos la muestra 1, tiene 0,4 de hollín. Esto es un motor BMW de lo último del año 2020-2022 por ahí, es un Euro 6, que este va a tope de hollín. Esta muestra también la tengo con un Toyota Avensis, aproximadamente muy parecido también con 0,4 de hollín. De hecho, la muestra número 2 también es de un Avensis, pero esta muestra no la envié al laboratorio, simplemente me pasó el usuario el aceite para tener, digamos, una referencia de cómo va. Entonces, podemos ver que la muestra 3 y 7 tiene 0,2%, la muestra 4 y 8 tiene 0,2%, la muestra 9
Por cierto, José, esta es su muestra del Mercedes V204 y bueno, pues en esta muestra el análisis salió con 0,2. Este análisis no está publicado, próximamente lo voy a publicar, que José ya tiene 4 análisis de aceite usado de su Mercedes W204 con el motor Mercedes OM651, que es un motor muy peculiar, que tiene una cascada de piñones que se carga todos los aceites que le entran, prácticamente los polimeros los machaca muchísimo. Entonces, este Audi Q5 con este intervalo prácticamente parece que no ha elevado demasiado el hollín. Se puede decir que el hollín se ha quedado entre 0,1 0,2 aproximadamente. Viendo las otras muestras, pues diría que está ahí. Incluso si lo enviamos al laboratorio, lo mismo ni tan siquiera llega a 0,1. Ya en función de cómo le pillas el operario, porque son diferentes los que hacen las pruebas, diferentes máquinas supongo. Y a uno a lo mejor le da por decir menor a uno y sin más, y ya está. Y al otro a lo mejor le da por hacer la prueba como Dios manda y decir, mira, aquí hay 0,1, 0,2. Entonces, eso es lo que puede pasar con esas pruebas y este laboratorio, ¿no? Hay otros que son más estrictos y te lo miden todo y te lo reflejan todo, pero con ese puede pasar eso, ya es lo que hay. A mí no me pagan por defender ningún laboratorio, yo tengo que decir las cosas como son. Y si yo veo que eso está así, pues tengo que decir las cosas como son. Entonces, bueno, pues ese vehículo, pues con ese perfil de uso, tiene muchos kilómetros, muchas horas, pero gracias a que el perfil de uso es bastante interesante, bastante razonable, gracias a que tiene doble válvula de GR de baja y de alta, pues la muestra está bastante bien, sorprendentemente bastante bien. Bien, voy a hacer un rápido resumen, aunque bueno, aquí ya se ha dicho todo lo que hay que decir. Simplemente, curiosamente, este vehículo, según me ha comentado José, al parecer no se está rellenando aceite, por lo cual es buena noticia, el perfil de uso no es muy exigente y por lo tanto no hay mucha evaporación de, digamos, de aceite. Probablemente el combustible que siempre sabemos que está dentro en el motor, aunque sea 2, 3, 4%, sabemos que está ahí, siempre aumenta ligeramente el nivel. Por lo tanto, un motor con 5 litros de aceite y 3-4% de combustible, automáticamente ahí hay 200 mililitros dentro en el motor, fácilmente. Pueden ser más, pueden ser menos. Entonces, no es necesario siempre rellenar aceite y si este aceite se ha mantenido relativamente a un nivel aceptable, pues simplemente hace el cambio sin necesidad de tener el nivel al máximo. Eso ya, pues vamos a intentar a ver si lo podemos controlar de alguna mejor manera y poder identificar digamos, cuánto aceite ha consumido este motor. Sabemos de que el uso es fundamental, es crucial. Un uso en alta velocidad por autopista puede elevar muchísimo más el consumo de aceite y un uso más razonable por carreteras secundarias a no muy altas revoluciones. Bueno, pues ahí ya el motor no entra en un, digamos, régimen muy exigente y de alguna manera la evaporación es muchísimo menor. Por lo tanto, ahí perfectamente puede ser la causa de que no tenemos un consumo elevadísimo. Sabemos que estos motores suelen consumir bastante aceite. Con un intervalo de 20.000 kilómetros fácilmente debería de haber llenado por lo menos un litro de aceite, pero el perfil de uso es muy importante. Obviamente ya me gustaría de que nos confirmase ese familiar si ha rellenado o no ha rellenado. Entonces estas cosas ya para más adelante se envía otras muestras para tenerlo esto un poquito más controlado. Básicamente porque a la hora de evaluar el aceite es muy importante. Entonces voy a pedir muestras, ya lo he dicho un montón de veces, los que me pasáis aceite, por favor pasarme muestra de inicio con 15 minutos, muestra al medio uso con 10.000 kilómetros, muestras con 15, con 20. Todo eso yo no cobro nada por eso, todo eso yo se lo voy midiendo y vamos aprendiendo y yo creo que todos aprendemos de estas cosas. Los análisis que yo he visto de gente que ha realizado ese tipo de pruebas, sabemos de que en un intervalo a medio uso, a menudo, casi en gran parte de estos intervalos, en estos análisis, la viscosidad es más baja y ya al final del intervalo la viscosidad aumenta de una manera notable. ¿Qué quiere decir esto? Que al principio
digamos, el combustible, se está notando de que está bajando bastante la viscosidad, pero ya con muchas horas de uso, con bastantes kilómetros, digamos, toda la carga de contaminante, digamos, lo que es la nitración, lo que es la oxidación y todas estas cosas que vemos que se están elevando en el aceite usado, digamos, influyen a la hora de medir, digamos, lo que es la viscosidad del aceite usado y por lo tanto se puede ver, digamos, este espesamiento, digamos, del aceite usado. En los estudios sabemos de que con el hollín las muestras de aceite se espesan y de alguna manera, según va entrando más hollín, pues influye a la hora de medir, digamos, la viscosidad y esto es bastante interesante. El tema oxidación, por eso se llama espesamiento oxidativo, básicamente porque según va aumentando la oxidación, pues se va espesando el aceite. Y de alguna manera, pues puede ser la perfecta explicación de que la viscosidad de este aceite, digamos, con 20.000 kilómetros se ha mantenido relativamente bastante bien. Me gustaría ponerte unas capturas de pantalla para que puedas ver lo que yo estoy viendo en el viscosímetro capilar. Entonces, cuando a mí me entra una muestra que sin antes de enviarla al laboratorio, sin saber nada de nada, sin hacer la prueba de gota, yo observo el viscosímetro, cómo se mantiene el cristal de sucio a la hora de, digamos, de ver deslizar, digamos, lo que es el aceite, digamos, por el viscosímetro. Entonces, en esas capturas de pantalla que pongo, podéis observar que en la prueba de viscosidad a 26 grados y a 40 grados se puede observar de que el aceite acaba de terminar de salir, digamos, por el viscosímetro, acaba de pasar por la raya que tenemos ahí en el viscosímetro, en la parte de abajo, donde hay que parar el cronómetro y podemos observar que por encima queda una parte residual y esta parte residual que queda en el viscosímetro, yo tengo entendido que esto es hollín. Esto es hollín que se queda retenido en esa parte. ¿Qué quiere decir? De que el propio hollín es altamente, como decirlo de alguna manera, súper pegajoso. Y si ese hollín se queda ahí pegado, es porque hay en demasiada cantidad. Y cuando el hollín es poco, cuando el hollín en una muestra de usado no es muy, digamos, elevado, pues vemos que el aceite cae literalmente sin ni tan siquiera tener ningún tipo de retención, digamos, en esa parte. Y ya solamente con eso, ya pues yo puedo decir que es un aceite que se ha pasado tres pueblos, que hay que cambiar el aceite más a menudo, que no se puede dejar el aceite con 350 horas de uso, que puede aguantar, sí, que está bien, no, desde luego que no. Eso va petado de todo, de todo, de todo. A mí no me gusta nada, ¿eh? Yo tengo que ser sincero. Y la viscosidad tal cual que se ha mantenido, que no ha bajado mucho, pues bueno. Pero el desgaste que, si el desgaste es elevado, pues ¿de qué nos sirve todo eso? ¿No? Al final, siempre la lucha es de conseguir un mejor desgaste, un menor desgaste y una longevidad del motor más elevada. Ahora, si este hombre a los 4 años se quita este coche, a los 5 años se lo quita y compra otro nuevo, no hay ningún problema, está todo perfecto, ya se le va a romper al siguiente, a ti no te va a romper nada, eso es una cosa que está muy bien, todo bien, y por dejar el aceite 20.000 kilómetros, no creo que afecte tanto la longevidad. Eso es un poco en plan del planteamiento que tiene cada usuario. Así que bueno, ¿cuánto va a romper? ¿Cuánto se va a dorar así, de esta manera? Pues ahí ya nosotros no podemos decir mucho. Sabemos que el desgaste aumenta y este aumento de desgaste, con cuánto se acorta, digamos, lo que es la vida útil del motor, no hay manera de saberlo. La verdad es que es bastante curioso porque de eso no se habla mucho y no hay información, digamos, al respecto y los fabricantes están bastante calladitos. Ellos estiman una vida útil del motor de 250.000 kilómetros como algo completamente razonable. De hecho, mientras pasa los 100.000 kilómetros, ya está bien. Ellos ya han cumplido con el plazo de garantía y ya a partir de ahí lo que dura, pues ya, si es así, pues apaga y vámonos. Porque yo no compro un coche para 100.000 kilómetros. Yo lo quiero para que me dure por lo menos 10 15 años. Ya si me aguanta más, no lo sé, pero por norma general yo no cambio de coche cada 4 o 5 años.
Hay un fabricante de motores diésel bastante famosillo mundialmente que se llama Cummins, y Cummins realizó unas pruebas, digamos pruebas en banco de potencia en motores que han llevado diferentes mantenimientos. Entonces, uno de los motores tenía un intervalo extendido, es decir, con el máximo de kilómetros posible, y el otro lo tenía con intervalos más cortos, más reducidos y tal. Y todos esos motores pues los ha cogido, los ha montado en un banco de prueba y ha visto lo que es la compresión, digamos, lo que es la potencia, el par y todas esas cosas. Y por lo visto el motor que ha llevado un mantenimiento más, digamos, de intervalos más extendidos, pues tenía peor potencia, en banco de potencia. Y el motor que ha llevado un mejor mantenimiento daba más potencia. Pues todo esto es completamente normal, básicamente porque si yo estoy lijando los pistones, estoy lijando los anillos, estoy lijando los cilindros, la compresión, al cabo del tiempo empieza a perder más suciedad en los pistones, más suciedad en los anillos, más desgaste, pues todo esto al final es lógico que un motor pues vaya perdiendo. Ahí está la cuestión, ¿no? Un mantenimiento a rajatabla, un mantenimiento haciendo caso al fabricante pueden marcar la diferencia. Y al final, pues, bueno, pues cada uno tiene que decidir qué es lo que va a hacer con su coche, con su dinero y todas esas cosas. Un vehículo de ese tipo vale fácilmente 50.000 euros y yo considero que ya es una cantidad bastante razonable, es una inversión bastante razonable como para tenerla en cuenta y hacer un mantenimiento un poquito más acortado. Yo diría máximo 7 8 mil kilómetros como máximo para este motor. Digamos, diría que es lo que yo haría en mi caso. Ya, bajando a 10 15 pues ya sería prácticamente un logro, vamos, buenísimo comparado con el mantenimiento que se le está haciendo actualmente con 20.000 kilómetros. Así que poco más, no puedo decir más. Si se quiere, pues podemos hacer las pruebas, podemos enviar. Un análisis vale 25 euros aproximadamente. Y bueno, pues considero que el coste que tiene un Q5, que vale más de 50.000 euros, hacer una tendencia de 3 análisis que no llegan a 100 euros, merece la pena para establecer un plan de mantenimiento acorde al uso, acorde a los contaminantes y de alguna manera intentar proteger la inversión que tiene cada uno realizada en su vehículo particular. Si lo quiere hacer, perfecto. Y si no, pues bueno, pues con esa prueba que hemos realizado, que gracias a José, que se ha empeñado a coger la muestra, a enviármela, a medirla y todo eso, pues bueno, pues sabemos de que no se ve muy mal. La verdad es que yo me esperaba peor, pero no se ve tan mal, está claro. Pero estoy segurísimo que si enviamos esta muestra al laboratorio, el resultado no va a ser óptimo. Entonces, si se quiere lo óptimo, hay que bajar el intervalo. Diría que 250 horas sería lo máximo y 150 horas sería lo ideal. Entonces, bueno, pues aquí con acortar a la mitad en función de las horas que ha realizado, que son 20.000, pues acortar a 7 8.000, 10.000, pues ya tenemos ahí 150 horas de uso y ya para mí sería lo ideal para poder, digamos, tener un menor desgaste y, digamos, proteger el motor para poder llegar al máximo de lo máximo. Gracias, esto es todo. Hasta la próxima.